Desde que era pequeña, los números guiaron el camino de la doctora Angélica Lozano hacia el mundo de la academia. Su formación inició con la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación, y prosiguió hasta el doctorado en Investigación de Operaciones. El pensamiento analítico y el gusto por la investigación acompaña la trayectoria profesional de esta académica del Instituto de Ingeniería, que ha dedicado gran parte de su línea de investigación al análisis de los sistemas de transporte basado en algoritmos y modelos matemáticos. Soy Angélica Lozano Cuevas, investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Soy también responsable del grupo de investigación en Ingeniería de Transporte y Logística de este instituto. Cuando estaba en primero de primaria, me dejaban tarea y mi papá revisaba la tarea. Entonces me dejaban sumas, restas, cosas así. Todavía ni siquiera cosas más elaboradas, sino operaciones muy simples. Y yo los hacía rápido y ya se las mostraba a mi papá para que él viera que ya había hecho la tarea. Y entonces decía, no, un día me dijo, es que tú eres buena para las matemáticas. Y entonces le creí. Desde entonces yo dije, pues yo soy buena para las matemáticas. Entonces, pues le ponía más atención a las matemáticas. Y entonces si alguien decía que yo no podía, pues yo sí podía, porque mi papá me había dicho que era buena para las matemáticas. Ahí fue todo, desde que estaba en primero de primaria. Decían que para qué estudiaba matemáticas, en qué iba a trabajar. Incluso mi papá, que primero me apoyaba, decía que mejor estudiara administración. Pero yo sentía que si no estudiaba matemáticas iba a ser la persona más triste del universo. Así pensaba cuando era un adolescente, ¿no? Y quería estudiar matemáticas, era lo que más me gustaba. Pensaba en ese entonces de que si tendría que tener dos trabajos, pues lo haría. Uno para poder sobrevivir y otro pues para hacer lo que me gustaba, que son las matemáticas. Entonces, sí, hubo muchas críticas, no le hice caso y después no le seguí haciendo caso porque yo decía, yo voy a estudiar lo que a mí me gusta. Yo estudié en la FES Zacatlán. En aquella época mi carrera iniciaba. Pero no había separación en los salones, en los edificios, de que este grupo perteneciera a cierta carrera y esto a otra carrera. No había esa separación, entonces el grupo de matemáticas aplicadas podría estar al lado del grupo de ingeniería y al lado del grupo de sociología. Eso hacía que no se notara mucho que había menos mujeres que hombres en la carrera. No, yo no lo notaba, o a lo mejor no era consciente. Me hice consciente después cuando llegué al posgrado en ingeniería. Ahí sí, éramos solamente pues, mi amiga que también venía de la FES y yo, y todos los demás eran hombres, eran como 30 hombres. No había baño de mujeres, le teníamos que pedir prestado la llave del baño a la secretaria, porque era el baño de la secretaria y al menos estaba más limpio. Bueno, entonces era de ese tipo de cosas. Y bueno, sí, había algunos profesores machistas que decían, vamos a poner a competir hombres contra mujeres, ¿no? Y nosotros éramos dos y los otros eran un montón y pues hay que resolver los ejercicios. Pero mi amiga y yo éramos matemáticas aplicadas y pues podíamos con eso. Entonces nos fue muy bien ahí. Después, bueno, ya me fui a estudiar la especialidad en Colombia, donde también pues, había un poco menos de mujeres que de hombres. Ahí estudié sistemas de información geográfica y también el curso de percepción remota. Y posteriormente me fui a Italia a estudiar el doctorado. Y ahí notaba cómo las italianas tenían más empuje que lo que nosotros vemos aquí en América Latina con las mujeres. Entonces, pues había mucho más chicas italianas en doctorados, aunque en el mío solo éramos 7, pero en general había más y más profesoras y hacían más cosas. Y aquí se veía, al menos en aquella época, como que no. Como que las mujeres todavía no les daba miedo. O no sé por qué, no sé, no llegaban a estas carreras.
Bueno, el análisis de sistemas de transporte es un conjunto de técnicas de la ingeniería, de las matemáticas, de varias áreas de investigación de operaciones, estadística, que se utilizan para, como su nombre lo dice, analizar y resolver problemas de transporte. Pueden ser de transporte público, privado, de pasajeros, de carga. Hay varias técnicas para hacer el análisis de cada uno de estos elementos o subsistemas del sistema de transporte. En general, a mí me interesa más el transporte urbano porque tiene más retos. Se tiene que tomar en cuenta no solo los sistemas propios de transporte de cada medio o modo de transporte, sino también qué hay en el territorio, con el fin de enlazar todo y hacer unas mejores soluciones. El transporte es fundamental para todos. En las ciudades es mucho más importante aún. El transporte pues hace que nosotros, las personas, podamos movernos de un lugar a otro y también que podamos tener las mercancías cuando las necesitamos. El transporte, entonces, es un elemento fundamental de la economía de las ciudades, de los países, pero el transporte también tiene impactos negativos, puede tenerlo si no se hace de la manera correcta, porque contribuye a la congestión, a las emisiones vehiculares. Como hay congestión, entonces, pues indirectamente reduce la calidad de vida de los habitantes y además contribuye con eso a incrementar los costos logísticos y eso repercute en el precio de los productos. Entonces, el transporte, si se hace bien, pues los habitantes están bien, las mercancías llegan cuando deben llegar, y si está mal, nos perjudica mucho, ya sea en el medio ambiente y en la parte social y en la parte económica. Que no se puede nada más así tener ocurrencias para hacer alguna cosa. Se tiene que planificar, se tienen que hacer análisis de varios tipos antes de la implementación de cualquier proyecto y revisar que la solución que se dé sea realmente sustentable, porque hay muchas soluciones que no son realmente sustentables, que son sustentables de manera local o solo para un grupo de personas. La solución que se dé en transporte, sobre todo en las ciudades, tiene que ser a nivel global, sustentable a nivel global y considerando todos los aspectos económicos, sociales, ambientales que existen en ese territorio. Bueno, a todas las niñas y jóvenes que quieran estudiar matemáticas, el consejo que les doy es que lo hagan porque sí van a poder. Si alguien que les dijo que no pueden, no es cierto, pueden. Y pues hagan lo que les gusta. Entonces, si les gustan las matemáticas, estudien matemáticas porque ustedes van a poder. Y las matemáticas tienen una infinidad de aplicaciones. Así es que siempre van a encontrar algo para poder resolver alguno de los tantos problemas que tenemos en México y en el mundo.